Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bien, continuamos con nuestro estudio acerca de la epístola a los romanos. ¿Sí? Hoy vamos a terminar el estudio del capítulo 2. Estudiaremos los versículos desde el 17 hasta el versículo 29 en Romanos capítulo 2. Vamos a dedicarnos a estos 13 versículos. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a comenzar con una lectura de estos 13 versículos que tratan acerca del moralismo religioso. Después vamos a tomarlos uno por uno y finalmente vamos a sacar algunas conclusiones al respecto. Entonces, nuestro estudio es en Romanos, capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el versículo 19, y con esto completamos el capítulo 2. Entonces, leamos Romanos, capítulo 2, desde el versículo 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Vamos a leerlo completamente para saber de qué es que trata el estudio hoy. Versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hemos leído la palabra de nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos. Infinitas gracias todos los días por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Padre, tú que eres lleno de gracia y que moras en los cielos, que en nuestro corazón, Señor, siempre estamos agradecidos contigo. Padre Santo, en esta mañana queremos oírte. Queremos, Señor, que nos hables a través de tu Santo Espíritu. Señor, que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón, que nos haga, Señor, más y más fieles a ti, Padre Santo. Que este estudio, Señor, nos hable. Que este estudio no sea solamente con el objetivo de conocer algo más de la Biblia, sino con el objetivo de que impacte nuestros corazones, impacte nuestras mentes y nos transforme.
que sea la palabra viva, Señor, como es, Señor, tu santa palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, hemos leído estos 13 versículos, los cuales los podemos dividir en dos secciones. La primera sección es la correspondiente a los versículos 17 al 24. En esos versículos, Pablo nos habla acerca de las personas que son moralmente decentes. Aquellos que toman la ley en serio, como ustedes pueden ver ahí, que Pablo dice, y tú judío que te enorgulleces de ser judío, que sos tan orgulloso de ser judío y de ser escogido por Dios y que por ese hecho te consideras que sos salvo, ahí hay un problema. Entonces él dice, tú que enseñas, tú que eres maestro, tú que te consideras como la luz de los que no tienen luz, toda esa cuestión, todo eso que tú haces, en realidad, tú lo haces y tú lo predicas, pero tú lo cumples, ese es el problema. Ese es el problema, ¿sí? Tomas la ley en serio, sabes profundamente de la ley, pero la aplicas a ti mismo. Ese es el problema. Pablo nos habla acerca de estas personas en estos primeros versículos, desde el 17 al 24. E igualmente, entre el versículo 25 al 29, religiosamente activas y practican todos los ritos como un medio para estar bien con Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos dividir en cuanto a estos versículos, ¿sí? Y como conclusión de esto, vamos nosotros a decir entonces que estas personas que se comportan de esta manera son las personas que se llaman con el nombre de personas moralistas. Personas que son moralmente decentes, intachables muchas veces. Religiosamente activas, que están en la iglesia todo el tiempo, 30 años, 40 años, que sus padres fueron de la iglesia, que practican todos los ritos de la iglesia, el rito del bautismo, el rito de la circuncisión para los judíos, el rito de la unción, por ejemplo, para los católicos, todo esto, y entonces que por este hecho se consideran que ellos tienen el derecho a la vida eterna porque han cumplido con toda la ley, ¿sí? La cumplieron, ¿sí? Esta clase de personas es la que nosotros conocemos con el nombre de moralistas y es la que Pablo va a dedicarse aquí en estos versículos. El Dios de los moralistas es la moral. Ese es el Dios de los moralistas. El Dios de los moralistas es la ley, es la ley. No es tanto acerca de Dios, no es tanto acerca de salvación a través de Jesucristo, sino que es a través de la ley. El contenido de la ley es bueno, ¿sí? Pero ellos, es decir, uno no está en contra de la ley, pero el problema es que la ley por sí misma no conduce a la vida eterna, sino que conduce a la muerte. El moralista entonces hace de la moral el Dios. Vamos a hablar entonces un poco acerca de esto, del moralismo. En primer lugar, vamos a decir que el moralismo es una religión falsa. El moralismo es y siempre ha sido algo sumamente común. Desde estos tiempos de Pablo, ya como se puede ver en Gálatas, Pablo estaba muy preocupado acerca de cómo la iglesia de Gálatas había se había olvidado del evangelio que él les había predicado y estaban recibiendo, como él dice, otro evangelio. Él dice, no, un evangelio que sea distinto. El evangelio mío es anatema. No es el verdadero evangelio, porque ya los Gálatas se habían vuelto hacia el camino de la ley, de ser moralistas, y Pablo les hace mucho énfasis en esto, ¿sí? Ha sido muy común, desde ese tiempo sigue hasta el día de hoy. El moralismo ha sido uno de los principales problemas de la iglesia. El moralismo podemos decir que es
la religión con más seguidores en el mundo hoy en día. ¿Cómo les parece? El moralismo es la religión con más seguidores en el mundo hoy en día. Y ustedes dirán, bueno, yo no conozco una iglesia moralista que se llame iglesia moralista de tal cosa o iglesia moralista. Uno no conoce esas iglesias, ¿no? No hay ninguna iglesia que se llame moralista. No, las iglesias tienen otros títulos, pero son moralistas, ¿sí? Tienen un evangelio moralista, eso es. Y es la religión de las personas que se comparan con los demás, sencillamente. Esto es el moralismo, es la religión de las personas que se comparan con las demás, que se dan cuenta que son mucho más decentes que las demás y que llegan a la conclusión: oh, si hay un Dios, seguramente ese Dios me aceptará porque soy una buena persona. Como soy bueno, tengo derecho al cielo. Soy una persona muy buena y si hay un Dios, entonces Él me acepta por esa razón. Eso es el moralismo, ¿sí? De modo que el moralismo es algo que se aplica a todas las iglesias cristianas, ¿sí? A todas. Porque no es el presbiteriano es decir, puede ser una persona presbiteriana pero es moralista. Puede ser una persona católica pero es moralista. Puede ser una persona bautista, pero es moralista. Eso es. Segundo, el moralismo es un evangelio falso. Hoy en día, uno de los evangelios falsos más tentadores es el evangelio del moralismo. Yo no sé por qué casi no se habla de esto. Se habla del evangelio de la prosperidad, de los otros evangelios, pero no se nombra el evangelio del moralismo. Y hay un evangelio que es el evangelio del moralismo. Miren, la estructura del moralismo se reduce a esto. ¿Qué es la estructura de un evangelio moralista? Es la creencia de que el evangelio puede reducirse a mejoras en la conducta. Esto es el evangelio del moralismo. La creencia de que el evangelio se reduce a mejoras en la conducta. De tal manera que en la iglesia el evangelio se reduce a ver cuáles son las vías, las maneras en que una persona puede mejorar la conducta. Es en pocas palabras el moralismo. La atracción del moralismo es el poder que tiene el moralismo, porque por sí nosotros desde que nacemos con una conciencia y esa conciencia nos da como una moral, tenemos una moral, ¿sí? Más o menos nuestra conciencia nos indica qué es lo bueno, qué es lo malo, nos define cuál es el comportamiento aceptable, pero al mismo tiempo que nos sugiere cuál es el comportamiento aceptable, es un moralismo, es una conciencia que tiene demasiados problemas. Por ejemplo, ustedes saben que uno desde pequeño le enseñan a ser bueno, ¿sí? Pero después le enseñan que tales cosas son buenas, pero tales cosas tienen sus excepciones, ¿sí? Por ejemplo, en mi país le dicen a los políticos, oye, roben, está bien que roben, pero no tanto. Sabemos que lo van a hacer, pero no tanto, ¿sí? Más o menos eso es el moralista, ¿sí? No, por ejemplo, como aquí, que tú puedes hacer las cosas, pero sin escándalo, ¿sí? Si las haces sin escándalo y las haces allá en tu casa, sin escándalo, está bien. No importa lo que hagas allá, pero está bien. Porque, es decir, no transgredas la ley y vayas a tener problemas con tu vecino, porque tienes que vivir una vida en paz con tu vecino, entonces haz tus cosas allá. Eso es el moralismo. Eso es, se contradice el mismo moralismo, ¿sí? Entonces, por eso es tan peligroso esto del moralismo en las iglesias, este evangelio falso, que hace que la iglesia subvierta
que la iglesia tergiverse el evangelio y comunique un evangelio al mundo caído, que es un evangelio que no es así. Es decir, la iglesia se convierte en un lugar en el cual el púlpito es el sitio para hacer un mensaje acerca del mejoramiento de la conducta de las personas. Hace un mensaje en el cual se limita a entender de que lo que Dios exige del mundo son personas buenas. Y que el mundo va a cambiar cuando tengamos personas buenas. Y todo se limita a esto, a buscar mejorar la personalidad de los miembros, a mejorar la vida de las personas, su comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema del moralismo, que subvierte el evangelio y ya el evangelio de Jesucristo. El evangelio del arrepentimiento, el evangelio de depender de Dios, no se vuelve a escuchar. Se escucha solamente esto. Ustedes han visto y han oído tantas iglesias que hablan todo el tiempo, por ejemplo, de la personalidad, mejorar la personalidad, ¿sí? Ser positivos, cómo ser positivos, ¿sí? No traer malas influencias, todo esto, a eso se reduce. Por eso este evangelio de moralismo, que yo no sé por qué no se critica más, siendo que es como una enfermedad que está dentro de la misma iglesia cristiana. No se denuncia, no se hace claro, ¿verdad? Esta semana que estuve estudiando me di cuenta de esto. Todo el mundo denuncia el evangelio de la prosperidad y toda esa cuestión, pero examinémonos a nosotros mismos a ver cómo es este problema del evangelio del moralismo. Bien, vamos a tomar el texto de Romanos que estamos estudiando y vamos a aplicarlo a los creyentes del día de hoy. La mayoría de personas cuando analiza estos versículos se refiere a los judíos y bueno, claro, Pablo se está refiriendo a los judíos y todos los análisis son en los judíos para acá, los judíos para allá y los judíos para allá. Pero yo creo que es hora de que no hablemos tanto del judío de esos tiempos porque entre otras cosas ya pasó, sino que apliquemos esto al día de hoy, ¿sí? Y vemos como, por ejemplo, en vez de hablar de los judíos, ¿por qué no sustituimos la palabra judío por la palabra cristiano? ¿Sí? Y podemos parafrasear estos versículos. Por ejemplo, versículo 17, ahora bien, tú que llevas el nombre de cristiano, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Tú que eres cristiano y que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque como cristiano eres instruido por la ley. Tú que como cristiano estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Tú que como cristiano instruyes a los ignorantes, que como cristiano eres maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que como cristiano enseñas a otros, cristiano, ¿no te enseñas a ti mismo? Cristiano, tú que predicas contra el robo, ¿robas? Entonces lo aplicamos a nosotros como cristianos, ya sea bautistas, la religión pentecostal, la religión que sea. Entonces ahí es primero lo que Pablo dice. Es un orgullo, es algo de que estas personas se sienten aparte, como muchas veces hemos venido. Estamos aparte. Nosotros pertenecemos a otro nivel dentro de Dios. Dios nos tiene en otro nivel más arriba. Y por lo tanto, como Dios nos tiene a otro nivel y sabemos la Biblia, toda esta cuestión, entonces estamos más cerca a Dios que los otros que no saben nada de la Biblia y que ni siquiera saben nada de Dios. Entre otras cosas, eso es un concepto bien católico.
Concepto bien católico esto, de estar más cerca de Dios o más alejado de Dios, ¿sí? Es bien católico. Entonces, es eso. Ahora, hay los dos versículos que siguen aquí. Son versículos en los cuales Pablo va a decir esto. Miren, ustedes dicen que cumplen con los mandamientos. Sí, cumplimos con los mandamientos. Estamos convencidos de que cumplimos con los mandamientos. Pero Pablo les va a demostrar que en realidad no cumplen con los mandamientos, ¿sí? Y se refiere, por ejemplo, a uno de los mandamientos, el mandamiento que dice no hurtar. No hurtar, ¿sí? Este es el 8º mandamiento de la ley de Dios, no hurtar. Pero, ¿qué es el mandamiento de no hurtar? No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, porque en el Nuevo los mandamientos, en vez de ser suprimidos, porque mucha gente piensa eso, que ya en el Nuevo Testamento ya no se habla de mandamientos. Al contrario, Jesús le da como una nueva visión a los mandamientos, que es algo todavía mucho más comprometedor. Mucho más comprometedor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de que robas, ¿sí? Porque Jesús dice, bueno, el hecho no es solamente el hecho en sí mismo, sino el corazón. Es el corazón, es la mente, es algo integral. Lo de robar no es solamente, no se trata de que le quites algo, una posesión a alguien, eso no es robar, sencillamente, porque nosotros robamos, por ejemplo, cuando no damos las ofrendas. Cuando no damos nuestros diezmos, ahí robamos. Cuando nosotros robamos, le robamos tiempo a Dios cuando no le dedicamos nada de tiempo, ¿sí? Nosotros robamos en el trabajo, por ejemplo, cuando no somos eficientes, cuando somos perezosos. Nosotros robamos en el trabajo cuando malgastamos los recursos que nos dan. Nosotros nos robamos a sí mismos cuando malgastamos nuestro tiempo. Nos robamos a sí mismos cuando malgastamos nuestro dinero. Nos robamos a sí mismos cuando no ponemos en práctica las habilidades que Dios nos ha dado para nuestra propia superación. Entonces, el concepto de robar cambia totalmente. Y ante eso, digamos, ¿quién no roba? ¿Quién? ¿Quién? Y así nos las pone Jesucristo, ¿sí? Entonces aquí, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe, versículo 22, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Acuérdense lo que Jesucristo dice acerca del adulterio. El adulterio y la lujuria es lo mismo, son las mismas cosas. Entonces, si alguien dice, no, yo nunca he cometido adulterio físicamente, pero ¿qué acerca de la lujuria en los ojos de los seres humanos? ¿Sí? ¿Quién puede entonces ufanarse de que cumple con la ley? Nadie, ¿sí? Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos, ¿sí? Entonces, como les decía, las cosas aquí respecto al análisis y al concepto de lo que son los mandamientos cambian bastante, porque Jesucristo nos dice, no solamente es el acto físico, es lo que nosotros llevamos en el corazón, porque como dice en la Biblia, Dios mira ese corazón del hombre, no las apariencias, está en el libro de Samuel, ¿sí? Por eso nosotros como cristianos no nos ufanamos en ningún momento y decimos, yo soy limpio, yo nunca hago esto, yo nunca hago aquello. Primero porque no es cierto. Y segundo porque si nosotros cumplimos, no debemos de estarlo diciendo a todo el mundo. Yo soy el bueno. No, ese es el problema del moralismo. Yo soy el bueno y tú eres el malo.
Ok, los siguientes versículos dicen, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Y el versículo 24, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los judíos. Aquí vemos la terrible consecuencia de ser moralistas. Una de las terribles consecuencias. No solamente pues, la consecuencia de no ser salvos, pero también la consecuencia de que si nosotros somos moralistas, con eso nosotros estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos permitiendo que otros tengan argumentos en contra de Dios. Porque los que prohíben hacer algo y sin embargo lo hacen, la consecuencia es que Dios es ridiculizado. Y ustedes saben muy claramente eso, ¿sí? Una vez hablando, compartiendo el Evangelio, alguien me decía, a mí no me gusta que me vengan a enseñar cosas, ni a darme consejos. Si usted quiere influirme a mí, no me enseñe, muéstreme con sus hechos. Me hizo reflexionar, muéstreme con sus hechos. Sí, yo creo que eso es tan importante, mostrar con los hechos, ¿sí? Lo que uno es. A veces hasta es más importante que las mismas palabras. Porque si alguien sabe que esta persona ha cometido tales y tales delitos y viene a hablar de Jesucristo, uno dice, como que, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el Dios que él tiene? Entonces, miren, esto es horrible como por causa de los moralistas, por causa de aquellas personas que como cristianas se sienten aparte de los demás y discriminan. Entonces dicen, bueno, pero ¿tú qué Dios tienes? Todos estos ritos que hacen que el pueblo de Dios se aparte, se separe completamente de los demás a través de ritos y comportamientos humanos, no está bien. Y ustedes saben, y no voy a decir nombres, pero en esta religión se ponen tal cosa para diferenciarse de los demás. En esta religión, las mujeres se visten de tal y tal manera para diferenciarse de los demás, porque ellas son las que cumplen con todo. En esta religión, los hombres se ponen una gorra tal para diferenciarse por los demás. Y así. Pero lo que Dios dice es que nosotros nos tenemos que diferenciar de los demás con nuestro comportamiento, con nuestro corazón. Ver el ejemplo, ¿sí? Entonces, el que habla de Dios y sin embargo está transgrediendo la ley, da motivo para que los que no creen en Dios, pues menos vayan a creer en Dios. Este es el punto. Entonces, esa es una de las consecuencias. Vamos a leer los otros versículos que faltan aquí. El versículo 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío. ¿Sí? Esto es una crítica tremenda para estos tiempos aquellos en los que los judíos se enorgullecían de ser los hijos de Abraham, ¿no? Por la sangre. ¿Sí? Por la sangre. Hijos de Abraham. ¿Sí? Pero luego en el libro de Juan, capítulo 1, dice que no es por la sangre. ¿Cierto? Que somos hijos de Dios, sino por la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo.
El verdadero judío o el verdadero cristiano lo es interiormente. El verdadero cristiano lo es interiormente, lo que lleva en su corazón, no tanto lo que se viste. Bueno, hay que vestirse decentemente también, ¿no? Sí. Sí. Pero no con el objetivo de distinguirse o llamar la atención. La circuncisión es la circuncisión del corazón, es un corazón contrito. Es como un corazón humillado ante Dios, ¿sí? La que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios. Al que es cristiano así, lo alaba a Dios. Dios está contento con estas clases de cristianos. Y más importante que la alabanza del ser humano es la alabanza y el honor que podemos tener por Dios. Vamos a tener algunas conclusiones al respecto. Lo primero es que el resultado del moralismo es aplastante, deshonra a Dios completamente, ¿sí? Cuando la gente religiosa se jacta de guardar la ley mientras la está quebrantando, esto está deshonrando a Dios. Una vida de legalismo religioso siempre es desagradable a los que están fuera de la fe. Las personas que están fuera de la fe y ven a todas estas personas legalistas y todas esas cuestiones, no les gusta, no les gusta. Se sienten acusados, ¿sí? El moralista es engreído porque se cree bueno. El moralista es suprasensible o supersensible. El moralista condena, es condenador. Yo soy el bueno, tú eres el malo. ¿Por qué tú haces eso si eso es malo? No hagas eso si eso es malo. No hagas esto, no hagas esto. Y entonces yo soy, como decíamos anteriormente, el acusador, el que está acusando. ¿Sí? Y si yo acuso es porque tengo el derecho a acusar, porque soy lo contrario a esa persona. Acuso a la persona de hacer algo malo porque yo sé que yo lo hago bueno y por eso tengo ese derecho. El moralista es condenador y además el moralista es ansioso porque como está basado en la ley, entonces siempre se está preguntando, bueno, ya cumplí con toda la ley, todo lo que he cumplido acerca de la ley es suficiente para obtener la vida eterna, ¿sí? Por eso el moralista es inseguro. Número 2, ¿qué piensa acerca de nuestra iglesia la comunidad que está alrededor de nosotros? ¿Ah? ¿Qué piensa? ¿Sí? Este es un reto que debemos afrontar como iglesia. ¿Es atractiva nuestra iglesia? O la gente no ve nada atractivo en nuestra iglesia. Ahora, cuando estoy hablando de esto atractivo, no quiero decir que vayamos acá a hacer conciertos para atraer a la gente, no se trata de eso, ¿no? Pero es nuestra vida como comunidad, es nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, algo que atrae a los demás cuando vienen acá a visitarnos, por ejemplo. Porque hay mucha gente que visita iglesias y no encuentra ninguna iglesia atractiva, ¿verdad? Van a una iglesia, no les atrae, va a otra iglesia, no les atrae. Por algo, ¿sí? Número 3, ¿qué piensan los demás acerca de cada uno de nosotros como individuos? ¿Nosotros como individuos atraemos a la gente al evangelio? ¿Tenemos humildad? ¿Mostramos amor en situaciones difíciles? ¿O tenemos una pancarta acá en nuestro pecho que dice, no te me acerques? ¿Sí? Entonces, la gente ve en uno, la gente observa en uno el comportamiento. Y puede que ese comportamiento lo atraiga. ¿Y cuál es la, digamos así como el rostro de Jesucristo?
Nosotros tenemos que reflejar el rostro de Jesucristo. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor. Como cristianos que somos, porque precisamente ese es uno de los propósitos de nosotros, ¿sí? Tener un corazón cada día más y más cercano a Dios, cercano al Hijo de Dios. Número 4, la Biblia revela la ley de Dios y un código moral integral. Yo quiero hacer aquí una aclaración, porque bueno, he hablado en contra del moralismo y toda esa cuestión todo el tiempo, pero hay una aclaración. Esos son los moralistas, pero una cosa son los moralistas y otra cosa es la moral. Nosotros no estamos en contra de la moral cristiana. No, al contrario. ¿Sí? Hay una moral. En la Biblia hay un código moral integral, que abarca toda la esencia de la persona. Y Dios nos ha dado ese código moral y Dios nos ha dado esa ley para que nosotros la cumplamos, para que nosotros andemos en ese camino. ¿Sí? Y entonces, porque somos criatura de ellos, ¿sí? Y entonces la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar lo que Dios ha declarado como correcto y bueno. La iglesia tiene ese deber y muchas iglesias a veces se olvida esto, ¿sí? Y es muy importante esto de que la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar lo que Dios ha declarado como correcto y bueno. Y yo no sé, es algo así como es un llamado como bien angustioso que yo veo y pienso que la iglesia debe tomarlo. Es algo urgente. Es algo urgente que la iglesia debe de hacer, de enseñar lo que Dios ha declarado como correcto y bueno, porque hoy en día nadie está enseñando lo que es correcto y bueno. No. Eso que anteriormente era uno de los deberes más grandes de los padres, enseñar a sus hijos en el camino de la bondad, en el camino del temor a Dios, eso ha desaparecido. Hoy en día los padres no tienen tiempo de hacer eso con sus hijos. Además, los padres consideran que eso no es su responsabilidad y ellos dicen que sencillamente le dan libertad a los hijos para que ellos mismos escojan lo que es bueno y lo que es malo. Pero por favor, ¿quién les enseña lo que es bueno y lo malo para que ellos puedan escoger? Y lo otro es que se piensa que la responsabilidad de enseñar lo que es bueno y lo que es malo es una responsabilidad que está en la educación. Los profesores o los maestros van a enseñar a los hijos lo que es bueno y es malo. Pero ustedes saben que ellos tampoco lo van a enseñar. Entonces yo digo que esto es urgente, hermanos, porque en nuestra sociedad de hoy en día, sea la sociedad que sea, o bueno, las que yo conozco, que es la americana y la colombiana, hay un vacío tan grande en los valores, hay una confusión tan grande en los valores que da tristeza. Y los hombres y los jóvenes van caminando en un mundo oscuro donde no encuentran ninguna luz porque nadie le pone la lámpara, como se dice, para que ellos vean. Es una responsabilidad que tenemos de enseñar lo que Dios, y de nosotros como cristianos que tenemos hijos, que tenemos, en mi caso, que tengo una nietecita, entonces tenemos que hacer bien énfasis en eso. Y quinto, el moralismo no es el evangelio y no salvará. ¿Sí? Dios no exige a los perdidos que para que lleguen al cielo necesitan salir de su camino malo y volverse buenos. Ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio no es eso. El evangelio dice que el camino de la salvación es a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como culminábamos en la clase del domingo pasado, que decíamos que Dios juzgará por las obras que hemos hecho, ¿verdad?
Eso fue lo que concluimos el domingo pasado. Pues aquí volvemos a lo mismo. ¿Sí? Dios nos juzgará por las obras que hemos hecho. Esta semana me ha confortado mucho eso que vimos el domingo pasado, porque dice que Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras obras, ¿verdad? Dios nos juzgará. Pero como Dios nos llama a nosotros, y como Dios nos transforma, y como Dios nos transforma nuestro corazón para hacer las buenas obras, entonces ya Jesucristo nos está poniendo en el camino de las buenas obras. Entonces cuando Jesucristo dice, ven acá, los de las buenas obras y acá los de las malas obras, Jesucristo ya sabe que en la fila de los de las buenas obras estamos nosotros, porque ya Él todo lo ha hecho. No, entonces ¿qué miedo le tenemos nosotros al juicio? Ninguno. Al contrario, el juicio es para nosotros como una gran esperanza. ¿Sí? Entonces, hermanos, el moralismo no es el evangelio y no salvará. Como dice Pablo a los Gálatas, entre otras cosas, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo maravilloso que eres. Gracias te damos por el plan perfecto que tienes para tu creación. Todo esto, Señor, que hemos estudiado nos enseña claramente que tú estás presente y que todo, Señor, lo que sucede es por tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por este estudio, gracias por esta mañana. Y Padre Santo, aprovechamos para pedirte que nos cuides y nos guardes de el huracán, Señor, que viene. Ya tuvimos uno hace 2 semanas, Señor. Vamos a tener otro, pero sabemos que tú nos vas a cuidar y a guardar, porque grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es por siempre. Amén, amén.